tenemos un contexto global, lo hablábamos también la semana pasada aquí en Campo de Debate, relacionado con el conflicto entre Rusia y Ucrania, con esta invasión de Rusia a Ucrania y la guerra posterior. Con esto podemos hablar de la suba de precios de algunos de los productos más importantes en relación a su usabilidad en todo el mundo. Estamos hablando de petróleo, estamos hablando de productos agrícolas y metales también entre los productos más importantes. A priori, hablar de una oportunidad en un contexto de guerra es una visión sesgada, por supuesto, ya también lo conversamos y varias de las personas que fuimos entrevistando en estos días lo fueron diciendo, pero sí es un desafío para la Argentina y es un desafío que hay que atender y hay que revisar y para eso vamos a hacer un análisis, vamos a intentar hacerlo lo más profundo posible en esta mañana, Yame. Bueno, bien decías también, Facu, los valores, los precios, los commodities que se están disparando también para cualquier lado, tal es el caso de la soja y del trigo. Exactamente. Bueno, recordemos que el trigo es un producto muy particular porque estamos hablando de un producto cuya exportación global acumula el 25% entre Rusia y Ucrania. Es inevitable que los precios suban a nivel global. La soja por estos días superó los $620 la tonelada, récord en los últimos 10 años. El trigo con $400 llegó a rozar un máximo de 500. El maíz por el momento sigue estable y estos valores, por supuesto, van a afectar positivamente a la cosecha gruesa. Según el último informe de la consultora INVEC, esto podría aportar más de 4.000 millones de dólares extra en relación al año pasado, que ya de por sí fue récord. Recordemos, Yami, que el récord de exportaciones que tuvimos el año pasado. Pero esto es solo una parte, lo que afecta a las exportaciones. Tenemos que tener en cuenta, y esto es de lo que se habló mucho en los últimos días, que estos precios impactan directamente en los productos de consumo interno, como aceites, panificados, pastas, por ejemplo. Esto resulta una mayor presión sobre la inflación de los alimentos, una inflación que ya de por sí viene bastante golpeada, Yami. Bueno, este conflicto también está influyendo en otros valores como el del petróleo, el gas natural. Exacto, bueno, y esto para nuestro país además es muy complejo, porque nosotros somos un país importador de energía. Por ejemplo, gas licuado, gasoil para el uso de maquinarias agrícolas. Además, recordemos que parte del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que se cerró a través del Senado la semana pasada, incluye un compromiso de reducción de subsidios a la energía con el objetivo de reducir el déficit fiscal. Es importante señalar que en Argentina el 20% del combustible que llega a las refinerías es importado. Y esto es un dato no menor. Además, el aumento significativo, lo vimos la semana pasada en las estaciones de servicio, está relacionado con este aumento, por supuesto, y esto va a afectar ahora directamente con el combustible, pero posteriormente va a afectar también al transporte y a la logística de bienes, como suele suceder. Bueno, esto sin duda entonces también va a afectar de alguna manera u otra a lo que es el sector agropecuario, a todo lo que es la agroindustria, Facu. Exactamente, bueno, te mencionaba recién, primero el gasoil que se usa para la maquinaria agrícola, después también con el transporte de bienes, pero además hay un producto muy particular que se importa también y que Rusia es uno de los grandes productores y estamos hablando de los fertilizantes, ¿no? Es un importante productor de agroquímicos en general, Rusia, y el conflicto está afectando, por supuesto, el suministro y es por esto que se disparó también en los últimos días el precio de los fertilizantes. Por otro lado, nuestro país exporta a Rusia varios países, varios productos, por supuesto, como pescados, frutas frescas, frutas secas, carnes, maquinaria agrícola. Esto entre lo más relevante, por supuesto. La Cámara de Comercio Argentino-Rusia ya informó la semana pasada que debido al conflicto bélico hay problemas para las importaciones, para las exportaciones. Hay al menos 200 empresas argentinas que están denunciando que ya enfrentan graves problemas para negociar con Rusia. Un dato importante, Yami, las exportaciones de maquinaria agrícola a destinos como Rusia, Ucrania, Kazajistán, Bielorrusia, representan el 20% de las exportaciones, de las ventas al exterior que se hace de estos productos, de estas maquinarias. Y estas son ventas que, por supuesto, podrían perderse en este contexto.
Bueno, Facu, ¿qué pasa con el tema de la inflación? Hablamos de subas de precios por un lado, por el otro, cómo afecta al mercado interno, a las exportaciones, a las importaciones y qué va a pasar con la inflación, porque obviamente todo esto afecta a nivel global y a todos los mercados, por ende también la tendencia a la inflación es global. Es cierto, y además la inflación es un tema recurrente, lamentablemente, pero es un tema recurrente en nuestro país. El presidente Alberto Fernández avanzó hace unos 15 días con el famoso fideicomiso para derivados del trigo, inyectando 800.000 toneladas al consumo interno para contemplarla dentro del programa de precios cuidados. Esto es importante porque va a contener en cierta medida parte de este consumo interno. También se extendió el plazo del fideicomiso aceitero, que ya estaba en vigencia, se extendió hasta el 2023. En el inicio escuchamos, Yami, la presentación. Vamos a escuchar después de esta columna al ministro Julián Domínguez hablando sobre este fondo de estabilización que anunció el presidente el día viernes y que el sábado anunció el ministro, que trata justamente de un aporte extraordinario, un fondo estabilizador para contemplar el precio del trigo a lo que fue la época pre-guerra, pre-conflicto, por supuesto, para el consumo interno. Y esto es también una política importante para contener los precios, porque sabemos que los derivados son de alto consumo en nuestro país, como los fideos, como las harinas y todos los panificados relacionados atrás de el trigo. ¿De qué manera se va a contemplar estos recursos para poder seguir adelante con este fondo de estabilización? Va a ser con un diferencial de las retenciones que tenían las exportaciones de los derivados de la soja. Después lo va a explicar mejor el ministro. Es importante todas las medidas. El presidente dijo que va a haber una batería de medidas y que van a seguir siendo anunciadas durante estos días. La primera fue anunciada por Julián Domínguez el día sábado y se espera que haya más anuncios. No así algunas cosas que circularon durante los últimos días respecto de tocar el porcentaje de retenciones, porque eso, como sabemos, debería pasar por el Congreso de la Nación. No quiere decir que no haya alguna presentación, pero en principio no va a salir desde el Poder Ejecutivo.